pues bueno, pues ¿quién no ha visto por ahí que las famosas cámaras infrarrojas? Y bueno, pues eventualmente este tipo de cámaras, pues funcionan en condiciones de baja iluminación, donde pueden visualizarse objetos vivos, no vivos, que tienen eventualmente emisión de calor. Y esa emisión de calor, pues viene justamente en el caso de los seres vivos, pues de su metabolismo, ¿verdad? Y podemos ver en donde la región es más intensa, justamente en donde hay más calor. Por ejemplo, ustedes bien saben que las enormes orejas de un elefante pues son los radiadores para calentar, para enfriar justamente, sobre todo en climas tan extremos de calor que pueden experimentar en su hábitat natural en África, donde estén habitando. Y entonces por eso se ve un poquito más oscuro, porque allí hay menos calor, ¿sí? Y se pueden ver donde hay más calor. En el caso de una cebra, pues podemos ver claramente que las rayas negras son justamente las que retienen más calor. Y los sitios donde hay más distribución de calor. Bueno, ¿por qué les comento esto? Sí, dime. Claro. Bien, ¿por qué les comento todo esto? Pues porque a final de cuentas esto tiene una base molecular. Nosotros estamos observando un tema de clase, un tema de estudio que se llama infrarrojo y que lo vamos a usar nosotros para el estudio de la estructura molecular. Y ya sabemos que la energía del espectro electromagnético, de la cual nos estamos ocupando ahora, es una región que le llamamos infrarrojo. Infra por abajo del espectro visible, ese es el término, por abajo de la región del rojo del espectro visible. Y dentro de esta zona también hay el infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano. Ya se podrán imaginar cuál es el infrarrojo cercano y cuál sería el infrarrojo lejano. También hay ultravioleta cercano y ultravioleta lejano. El cercano se refiere a cuál porción de esas frecuencias están más cerca de la porción visible, del espectro visible. Entonces, esto que estamos observando, pues les digo, a nivel de bases moleculares, pues sí, es energía calorífica, pero esa energía calorífica se almacena en cierto tipo de componentes vibracionales de una molécula. Miren, les pongo esta escala para que tengamos además un poquito más de conciencia de sobre todo lo que ocurre a nivel atmosférico. Ajá. Vean las enormes bandas de absorción del dióxido de carbono. Es una explicación contundente de lo que representa el calentamiento global. Estamos emitiendo demasiado dióxido de carbono a la atmósfera por la combustión, como les explicaba en alguna ocasión. ¿Sí? Y la quema de hidrocarburos pues requiere de un combustible y un comburente. Y el combustible pues es el hidrocarburo y el comburente es el oxígeno. Y el resultado de la mezcla de estos dos con la enorme energía que se produce en la combustión pues es la producción de agua y la producción de dióxido de carbono. Entonces,
¿Por qué tiene esas bandas tan grandes el infrarrojo? Muy bien, pues esas bandas tan grandes representan, acuérdense que vimos el coeficiente de extinción molar, representan pues que una porción importante de fotones que están en esta región y en esta, absorben fotones de esas frecuencias, son absorbidos por el dióxido de carbono. Y entonces, en la irradiación natural que nos llega del Sol, si vamos transformando la atmósfera, la composición química de la atmósfera, si ustedes les comentaba yo, ponen atención por ahí a la curva del incremento del dióxido de carbono en los últimos 100 años, se van a quedar helados. ¿Sí? Es un claro reflejo que la actividad humana está ocasionando un cambio importante en la composición de la atmósfera. Y estamos incrementando un gas muy importante que es como el dióxido de carbono, que atrapa la radiación infrarroja. Y por eso se le llama efecto invernadero. En un invernadero las plantas florecen en condiciones favorables para ellas, en condiciones más cálidas. Mucho tipo de plantas florecen bajo esas condiciones. Y entonces, pues las plantas segregan, ¿qué segregan? Pues oxígeno, consumen, es decir, dentro del metabolismo, pues producen oxígeno, pero también consumen dióxido de carbono y lo van almacenando en forma de leña, ¿no? De su estructura de un árbol, forma de celulosa y de todos los componentes en donde el elemento fundamental, el ladrillo fundamental es el dióxido de carbono. Entonces, pues la vibración de esos enlaces, la retención de esa energía del Sol a nivel de la superficie terrestre, pues genera el famoso efecto invernadero y es el causante, uno de los causantes principales del calentamiento global. Entonces, fíjense bien todas las consecuencias que tiene esta, déjenme ver, alguien está, ya. Son las consecuencias que tiene este tipo de vibraciones en la frecuencia de infrarrojo en actividades muy importantes cotidianas y en problemas a resolver. La recuperación de bosques es parcialmente un buen problema, una buena solución. Lamentablemente, pocos países tienen una tala de bosques menor que la siembra de bosques. Y en México hemos perdido muchísimas selvas. Y todo eso, pues normalmente se transforma. A final de cuentas, les digo, como dice las leyes universales, ¿no? Hay, al final de cuentas, un balance de energía y hay un balance químico. No podemos producir materia donde no hay materia. Bueno, si nos vamos a las bases de la física con el famoso bosón de Higgs, pues podemos ver por ahí que hay algunas implicaciones de que en el vacío no hay un vacío completo, sino también puede haber producción de masa de átomos. Pero ese es otro rollo. Bien, entonces, nos vamos, bueno, les decía, parte de la solución es eso, ¿no? Sembrar muchos bosques, atrapar dióxido de carbono lo más que podamos. La otra es, pues hay algunas fábricas, hay algunas empresas que están atrapando dióxido de carbono y lo convierten a otra cosa, a metanol, a otro elemento, pero es el gasto energético, es verdaderamente muy importante. ¿Qué tiene que hacer una fábrica? Es que necesita energía. ¿Y cómo va a obtener esa energía? Uno necesariamente fuente solar, ojalá que fuera así en la realidad, ¿no?
¿no? También queman hidrocarburos para atrapar dióxido de carbono y finalmente es un problema que no tiene una solución fácil, ¿no? Y es preocupante. Así que, jóvenes alertas, hay temas ahí de investigación, de ver cómo atrapar dióxido de carbono de una forma económica para disminuir un poco la concentración o mucho o lo necesario de la composición atmosférica. Bien, también habíamos comentado la diferencia entre un oscilador armónico y un oscilador anarmónico, y que el modelo armónico es un modelo simple, clásico, en donde tenemos dos bolitas unidas por un resorte. Esas bolitas tienen una masa determinada que las podemos estar estirando de forma sincrónica, ¿sí? Como está la curva verde. Ajá. Y se obtiene una oscilación perfecta y quedamos que hay ciertos niveles de energía permitidos en ese tipo de vibraciones. Y habíamos visto que estos niveles de energía pues, son justamente los que generan las transiciones entre esos niveles de energía, son los que generan las señales del espectro o que aparecen en un espectro infrarrojo. Y bueno, hay cierto tipo de vibraciones que tienen un comportamiento armónico y hay otro tipo de vibraciones que tienen un comportamiento como esta curva de Morse, ¿no? Y recuerden que en un armónico normalmente son vibraciones de torsión, ¿verdad? ¿Sí? No de estiramiento, porque las vibraciones de torsión, pues son en gran medida armónicas y no producen estiramiento de enlaces. Sí, la curva azul, la curva de Morse, sí produce estiramiento de enlaces y seguimos retirando más. Déjenme poner el láser. Si hacemos una separación lo suficientemente fuerte de estos átomos, llega un momento en que vamos a romper ese enlace. Y se fijan, ya queda asintótica, plana, esta parte de la curva, ya no hay interacción entre los átomos, ya no hay perturbación de la energía del sistema en función de la distancia, porque está en una distancia muy grande, en donde ya no tienen ese tipo de interacción. Muy bien, también vimos que las unidades son centímetros a la menos uno y que ustedes saben que vamos a entender esto como cuántos ciclos completos caben en un centímetro. Y aquí vemos, estamos hablando de ciclos completos de una oscilación armónica, ¿no? O a una que siga una curva de Morse. Estamos viendo aquí justamente estos péndulos. El azul tiene una frecuencia más grande, que el café tiene una frecuencia intermedia y el que tiene una frecuencia o longitud de onda más larga, pues es justamente el péndulo negro. ¿A qué se debe? Justamente a las distancias del punto de apoyo con ese péndulo. Muy bien. Y bueno, también tenemos estos otros casos donde la amplitud de la frecuencia pues puede ser también diferente, aunque la frecuencia puede ser igual. Se fijan que digamos, las partículas estas en un punto se juntan, siempre de forma sincrónica. Quiere decir que tienen la misma frecuencia, nada más que tienen diferente amplitud. El péndulo azul evidentemente tiene un espacio más grande donde se desarrolla una amplitud más grande. Volviendo al punto, entonces, en un centímetro para este caso, cabe perfectamente un ciclo, si ustedes se fijan. En ese mismo centímetro, para esta longitud de onda, sería 1.5 ciclos, y aquí tendríamos 2 ciclos, y así sucesivamente. Entonces, las unidades de centímetros a la menos 1 en el infrarrojo no significa más de que cuántos ciclos hay en un centímetro. Y ya vimos la escala de infrarrojo que va de 4000 a 400 más o menos centímetros a la menos 1.
Entonces estaríamos hablando de que un pico de un grupo oceano que aparece en 2250 centímetros a la -1, estamos hablando que habría 2250 longitudes de onda aquí, ciclos completos de vibración en 1 centímetro. Espero quede aclarado esto, que quede claro, y vamos a continuar. Muy bien. Nos vamos a acostumbrar a zonas de frecuencia, tanto en el UV como en el infrarrojo. Y luego nos vamos a ocupar cuando veamos resonancia en esta zona. ¿Sí? Nos vamos a ocupar de esta zona. Pero bueno, en términos de Hertz, quiero que pongan atención a las unidades. Si las expresamos en términos de frecuencia o en términos de longitud de onda. ¿Cuánto mide la longitud de onda, por ejemplo, en esta porción entre el infrarrojo y el visible? Pues una micra. ¿Sí? Estamos hablando de 10 a la -6 centímetros. Perdón, metros. 10 a la -6 metros. 1 milímetro, pues la milésima parte de 1 metro, ¿verdad? Y acá tenemos 1 metro, fíjense bien. Las ondas de un horno de microondas son de 1.40 y tantos gigahertz, que son unos cuantos milímetros. Ya llegaremos a abordar ese punto. Pero entonces, en términos de frecuencia, estamos hablando aquí de picohertz, terahertz y gigahertz. Entonces, en el infrarrojo estamos en esta etapa intermedia. ¿Qué tipo de interacción electromagnética con la materia está ocurriendo? Pues vimos que aquí en el infrarrojo es vibracional. Acá hay movimientos intermoleculares y rotaciones. Ya llegaremos a este punto cuando veamos la resonancia. Muy bien. Les hablaba yo de infrarrojo cercano y de infrarrojo lejano. Muy bien. En esta zona del infrarrojo cercano caen muchas bandas de combinación y de sobretono. Ahorita vamos a ver las bandas de combinación, pues es la suma de dos frecuencias. Vamos a verlas en algún momento. Pero el infrarrojo medio es justamente el que nos interesa para determinar la estructura. Bueno, las frecuencias que nos interesan para aportar información estructural. Recuerden que estamos hablando de grupos funcionales. Miren, alcoholes, aminas y alcanos. Todo grupo es metilo o todo enlace carbono-hidrógeno va a tener alargamientos en esta zona, ya lo vimos. ¿Eh? Aquí triples enlaces entre alquinos, grupocianos, alenos también tendríamos. Fíjense bien, stretching. Estiramientos. Estiramientos de doble enlace carbono, de carbonilo, de una imina, de un nitroso y algunos torsiones, ¿sí? Algunos bending, algunas torsiones. Y acá vemos algunos balanceos, algunas torsiones y recuerden que la energía disminuye, la energía de la vibración disminuye a la derecha, la energía aumenta a la izquierda. Bien, recuerden que hay una zona, realmente va de 1500 a 500 centímetros a la -1, la que llamamos nosotros la región de la huella dactilar. Y recuerden que mientras más pesados sean los átomos, las vibraciones se van a ir más a frecuencias menores. En este caso, centímetros a la -1 de menor energía. Muy bien. Este es un diagrama de flujo que resume todas las vibraciones moleculares. Ajá. Aquí dice, miren, vibración molecular. Tenemos dos tipos de vibraciones. ¿Sí? Tenemos vibraciones fundamentales, que son las más importantes y las que dan bandas más anchas, más intensas más bien, no más anchas, bandas más intensas. Y tenemos vibraciones no fundamentales, que de alguna forma se derivan
de las vibraciones fundamentales a través de vibraciones de sobretonos, de bandas de combinación y de frecuencias de Fermi, resonancias de Fermi. En el caso de las fundamentales, dos importantísimas, muy generales. Estiramiento simétrico y asimétrico. ¿Sí? Torsiones, deformaciones, ¿sí? En el plano, fuera del plano. Las que están en el plano, pues las de tijera. Las rocking, las de balanceo. ¿Sí? Las de fuera de plano, pues estas que les llaman como de meneo, menear, y estas de twisting, que son justamente tipos de vibraciones como de torsión. ¿Sí? Vean, este cuadro resume todo, toda la esencia. Está facilísimo aprender, ¿sí? Mucho, muy fácil. Y bueno, sobre este esquema vamos a trabajar. ¿Sí? Es muy simple. El infrarrojo nos ocupa de vibraciones moleculares de una frecuencia determinada que nos ubica los grupos funcionales dentro de una escala. Cada grupo funcional tiene una frecuencia de vibración diferente. Estas frecuencias de vibración pueden ser debidas a bandas fundamentales, que son las más importantes, o a bandas de vibración no fundamentales. Y las fundamentales son de alargamiento o de torsión. ¿Sí? Alargamiento simétrico, asimétrico, torsiones en el plano, fuera del plano. ¿Sí? Las no fundamentales, sobretonos, bandas de combinación y frecuencias de Fermi. Vibraciones en el plano, de tijera, de bamboleo, en fin. Muy fácil, jóvenes. Aquí está resumido absolutamente todo. Bien. También vimos en una de las clases que hay cierto número de vibraciones en función del número de átomos. Y vimos en el caso del agua, ¿sí? Quedamos que una molécula lineal de N átomos posee 3n-5 modos de vibración y una no lineal 3n-6. Ejemplos para el dióxido de carbono, que es lineal, 3 por 3 menos 5 son 4. Para el agua, que no es lineal, 3 por 3 menos 6 igual a 3. ¿Sí? Y finalmente tenemos otros derivados. El hexafluoro azufre, pues también tiene 15 modos de vibración diferentes. Bueno, pues se ve los modos normales de vibración del agua. Estamos hablando, fíjense bien, estas vibraciones, a ver, como una pregunta de examen, ¿no? Este tipo de vibración corresponde a una curva de Morse o a un oscilador armónico. ¿Sí? Pues evidentemente que a una de Morse, porque implica estiramiento de enlaces. ¿Sí? Cualquiera de estas tres que estamos viendo acá, que por cierto se les llama vibrations o vibraciones, es un tipo de vibración que no es muy común encontrarla por ahí el término, pero estas sí seguirían un modelo armónico por el tipo de vibraciones que se están observando. Son cíclicas, son en el plano, estas son fuera del plano, esta es en el plano. Muy bien, este tipo de torsión, ¿sí? O de deformación del ángulo interno, pues vemos también que es un tipo de vibración, pero son fundamentales. Fíjense bien, aquí les pongo, por ahí saqué de Wikipedia o de algún lado por ahí internet. La luna tiene un tipo de vibración y se fijan, es una especie de movimiento periódico. Esto explica justamente que la cara de la luna siempre hay una sola cara expuesta para nosotros. Y esta especie de bamboleo que presenta la luna se llama justamente una vibración o una frecuencia más bien
una frecuencia de libración. ¿Sí? De pronto, es pues digamos, bamboleo con cierta frecuencia que retoma la posición original, va de un extremo a otro y es un bamboleo periódico. Ajá. Y emulando al movimiento de la luna, justamente a estas se les conoce también como vibraciones no de estiramiento ni de doblamiento o de torsión, sino de libraciones. Así se les conoce este tipo de vibraciones. Muy bien. Bueno, ya lo vimos en el caso del dióxido de carbono. Los modos normales de vibración, pues ya saben que este es un estiramiento simétrico, un estiramiento asimétrico. Este es activo en el infrarrojo, este no es activo en el infrarrojo. Esta vibración no se ve, en Raman sí se ve, pero en el infrarrojo no se ve. ¿Por qué? Porque no genera un dipolo. Un dipolo, aunque sea inducido, un dipolo en cierto tiempo, de cierta duración, pero no genera dipolo este tipo de duración. Este sí. Este también genera dipolo. También por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues bueno, estos le llamamos, fíjense bien, se ve que la vibración estaba de X a Z. Ajá. Esta vibración, imagínense un sistema de coordenadas, ¿no? Pues esta vibración ocurre solamente en el plano XY, pero son isoenergéticas. Y cuando hablamos de isoenergéticas o bandas de absorción o de transiciones isoenergéticas, en espectroscopía estamos hablando de estados de vibración degenerados. Y no tiene que ver con que las moléculas hayan perdido principios éticos, morales, etcétera, y que se degeneran. No, es un término utilizado para especificar que ese tipo de vibraciones o ese tipo de estados de energía, no hay diferencia entre ellos. Ocupan esencialmente el mismo nivel de energía. Muy bien. Ahora, estoy poniendo aquí justamente en una perspectiva un poquito más visible, más real, más didáctica en cierta forma. El tipo de vibraciones que ya hemos visto asociados con su longitud de onda. Alargamiento simétrico, alargamiento asimétrico. Recuerden que el asimétrico tiene un pelito más de longitud de onda, 2925 centímetros a la menos 1 contra 2850 centímetros a la menos 1 para el alargamiento simétrico. Esta de meneo, ¿sí? Pues ya estamos hablando de 1350 a 1150 centímetros a la menos 1. Se fijan que estas son vibraciones armónicas, ¿sí? Estas son vibraciones anarmónicas que seguirían la distribución o el perfil de una curva de Morse. Las de torsión, twisting, 1350 a 1150. Las vibraciones de tejera, 465. Hay unas un poco más de más energía. Ya lo vimos en el caso de metilenos, metilos, la vez pasada, la clase pasada. Y estas de balanceo todavía son un poquito menor energía que las de torsión y que las de meneo, como es este tipo de vibraciones en este caso. ¿Cuáles son fuera del plano y cuáles están en el plano? Pues estas ocurren en el plano, ¿no? Sí, aquí los dos enlaces se están estirando y acercando al átomo central a la misma frecuencia, ¿sí? Pero es en el plano. Aquí de forma asimétrica, mientras que un enlace se ve acortado, el otro se hace más largo. Y esta es fuera del plano. Se ve que están yendo hacia atrás y adelante de sus pantallas.
Esta también, una simultáneamente, una hacia atrás y la otra adelante, y así sucesivamente. Son fuera del plano. ¿Sí? Las vibraciones de meneo y de torsión son fuera del plano. Y en este caso, las vibraciones de tijera y de balanceo son vibraciones en el plano. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. En moléculas más complejas, pues va a haber una cantidad tremenda de vibraciones. Muchos tipos de vibraciones. Recuerden 3N menos 6 para moléculas no lineales. 3N menos 5 para moléculas lineales. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Sí se ve la vibración, la animación? Entonces vean la cantidad de vibraciones que puede tener una molécula. Aún en estado sólido, están vibrando, por supuesto. Recuerden que solo en la energía del punto cero se supone que allí estaríamos, fíjense bien, en la energía del punto cero estaríamos en este punto. ¿Sí? Pues no hay oscilación, ¿no? Estamos en un punto. Y se supone que en el modelo mecánico cuántico ahí no ocurre ni una vibración. Por eso se llama energía del punto cero, ¿no? Que hay muchas cosas fantasiosas respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, en una molécula pues puede tener muchos tipos de vibraciones y puede dar muchas bandas de absorción en infrarrojo que iremos reconociendo en función de todo esto que hemos estado viendo ahora, cuáles son las bandas más importantes de vibración. Bien, también ya lo vimos en la animación primera, la primera parte del tema, pues que cuando hay el cambio de un dipolo, hay banda de absorción en el infrarrojo. Tenemos, por ejemplo, aquí un alqueno. Y si este alqueno tiene grupos diferentes, no importa que estos estén de este lado, ¿sí? O de este lado, o de este lado. En este caso, estos dos se supone que son iguales entre sí, pero diferentes a estos dos que también son iguales entre sí. Este estiramiento carbono, doble enlace carbono, ocurre alrededor de 1640 centímetros al menos uno. De un triple enlace, cuando este grupo es diferente a este otro, 2100. Recuerden que de un ciano se va a 2250, triple enlace. De un carbonilo, ¿sí? En todo momento, la densidad electrónica, la distribución de densidad electrónica es asimétrica y en todo momento hay un dipolo. Un carbonilo siempre va a dar una banda de absorción en el infrarrojo y en este caso es alrededor de 1730 centímetros a la menos 1. Fíjense ustedes si ya tenemos un alqueno simétrico. El estiramiento carbono, doble enlace carbono, se vuelve cero. Si ya no se ve esa vibración, aunque está vibrando, por supuesto que está vibrando, pero no genera un dipolo. Y si no genera un dipolo, recuerden ustedes que no va a generar banda de absorción en el infrarrojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el caso de un alquino, pues también el enlace, el triple enlace carbono-carbono, sería el que estaría experimentando un estiramiento, un alargamiento a cierta frecuencia, pero que esa frecuencia estaría fuera de la zona de infrarrojo intermedio. ¿Sí? Se iría a la zona de frecuencias del Raman, ahí sí se vería ese tipo de vibraciones. Muy bien. La ley de Hooke. Acuérdense, les he estado mencionando con insistencia que el tamaño del átomo va a influir directamente sobre la frecuencia de absorción en infrarrojo. Primero, dice aquí, enlaces más fuertes. ¿Quiénes son más fuertes del enlace simple, el doble, el triple? Pues obviamente el triple es el enlace más fuerte.
Entonces dice que las frecuencias de absorción se incrementan en energía hacia acá. ¿Sí? Y lo podemos ver. La frecuencia de vibración fundamental entre el carbono y carbono, el enlace carbono-carbono SP3 está en 1200 centímetros al menos 1. Para un doble enlace 1650, para un triple enlace 2150, como les mencionaba. ¿Sí? Bueno, 2159 para un triple enlace. Si es un ciano se va 100 centímetros a la menos 1 más abajo, 2250 por ahí los vamos a ver. Y vean, justamente cuántas kilocalorías por mol tenemos que invertir para hacerlos vibrar. Pues en un enlace simple 90 kilocalorías por mol. La fuerza de ese enlace son 90 kilocalorías por mol. Si ustedes llegan a proporcionar más de 90 kilocalorías por mol, ese enlace se rompe. Sigue la curva de Mohs y se va a disociar. La fuerza del enlace de un doble enlace se va a 168 kilocalorías por mol. ¿Sí? Y la fuerza de un triple enlace es de 230 kilocalorías por mol. Esto les da una idea clara que mientras más fuerte sea el enlace, la vibración es más rápida. La frecuencia de vibración es más corta. Ahora, conforme se incrementa la masa del átomo, dice claramente ahí que la frecuencia disminuye. Un enlace carbono-protón. Pues el protón es más pequeñito que el carbono. 3000 centímetros a la menos 1 aproximadamente. Un enlace carbono-carbono. Este carbono es más pesado y más grande que el protón. Fíjense cómo se corre a la derecha. A menor energía. 1200 centímetros a la menos 1. Fíjense, estamos hablando, vean, aquí estamos hablando no de frecuencias de torsión. No, estamos hablando de frecuencias de estiramiento. De estiramiento. Vean en dónde aparece el estiramiento de un carbono o un oxígeno. Carbono, enlace simple oxígeno. Pues el oxígeno es más pesado que el carbono y más pesado que el protón. Pues se va todavía a frecuencias menores. Pongámosle un bromo que es bromoso, es un término que se utiliza para luego de pronto de decir que algo está muy grande. Pues el bromo, es un átomo mucho más pesado que los que le preceden. Se va a 600 centímetros a la menos 1. Es alargamiento carbono-bromo. Y un yodo que todavía es el más pesado, pues queda alrededor de 500 centímetros a la menos 1. Prácticamente en la región de la huella dactilar, y a pesar de que son vibraciones de estiramiento, están inmersas en donde abundan las vibraciones de menor energía, de torsión, de bamboleo, de meneo, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Todo bien, bro. No, bueno. Muy bien. Continuamos. Bien, pues vamos a calcular, ¿no? En base a un modelo clásico, calculemos algunas frecuencias. Miren, aquí está. La frecuencia. La frecuencia sigue esta relación que termina finalmente sobre esto que se conoce como masa reducida. Esta relación la vamos a conocer como masa reducida. Vamos a utilizar la velocidad de la luz para estar más cercanos a la frecuencia de vibración real. ¿Sí? Y cada enlace tiene una constante de fuerza. Ustedes pueden ver tablas, muchas tablas de constantes de fuerza de algunos enlaces, donde ustedes pueden calcular así a mano como está ilustrado aquí, la frecuencia de vibración de un enlace determinado. Obviamente esas tablas pues, están archivadas, están metidas en un conjunto de datos
en un programa, en varios programas que ustedes pueden encontrar, que ya simplemente seleccionan el enlace y ya les da la frecuencia de vibración de ese enlace sin hacer el cálculo. Pero bueno, lo que quiero aquí más que nada es que quede claro cómo se calcula. Aunque estén usando un programa, que ustedes sepan cómo se calcula. Empleando el modelo clásico, también hay modelos mecánico-cuánticos, también todavía más precisos, pero bueno, en este caso estaremos hablando del modelo clásico. Bien, entonces pues vamos a sustituir, dice aquí, para un enlace simple, es 5 por 10 a la 5 dinas por centímetro. ¿Sí? Para un doble enlace es 10 por 10 a la 5 y así sucesivamente, dinas por centímetro. La constante de fuerza para este caso particular, ¿sí? Pues vamos a ver cuánto es. Estamos calculando la energía de vibración de un enlace simple carbono-protón. Entonces, como es un enlace simple, tomamos este valor, ¿verdad? 5 por 10 a la 5 dinas por centímetro. Calculamos la masa, pues ya saben ustedes, 12 dividido entre el número de Avogadro, pues ya nos da la masa en gramos del átomo de carbono. Si hacemos lo mismo para el protón, que ahora sería 1 entre el número de Avogadro, pues nos da la masa en gramos del protón. Y ya saben ustedes la velocidad de la luz. Simplemente se sustituyen los valores y encontramos que sí, miren, ocurre a una frecuencia muy cercana a esto que estamos hablando, ¿sí? Prácticamente idéntica, alrededor de 3000 centímetros a la menos 1. Un estiramiento carbono-protón. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos 3 ejemplos aquí. El enlace carbono-nitrógeno, el enlace, es decir, enlace simple, enlace doble, carbono-nitrógeno, y enlace triple, carbono-nitrógeno. Entonces veamos, la constante de enlace sería para un enlace simple, como lo vimos aquí. Luego para un enlace doble sería el siguiente caso. Y finalmente para un enlace triple. Ya sabemos cómo se calcula el peso en gramos de el carbono. El peso en gramos ahora sería 14 entre el número de Avogadro y ya nos da el peso en gramos del nitrógeno. Muy bien, y la velocidad de la luz. Entonces, lo único que va a cambiar en esta serie es la constante de fuerza. Y vemos para el enlace simple carbono-nitrógeno que la frecuencia de vibración es de 1145 centímetros a la menos 1. Para el carbono doble enlace nitrógeno, 1619. Y para el carbono triple enlace nitrógeno, que aquí se queda un poco corto del valor real, porque el valor real va a ser como 2250 centímetros a la menos 1. Pero nos ilustra algo muy importante, lo que ya hemos visto, que esta frecuencia de vibración es de menor energía que esta y que esta. Que este enlace es más fácil de romper que este enlace o que este otro. ¿Sí? Y que lo que está cambiando es que hay un menor número de ondas en un espacio determinado, en este caso 1 centímetro, para el enlace simple carbono-nitrógeno, que para perdón, el doble enlace carbono-nitrógeno, o que para el triple enlace carbono-nitrógeno. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Me puede repetir qué significaba la letra C? Velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. A ver, Fernanda Montes de Oca, ¿andas por ahí, Fernanda?
No anda por ahí Fernanda. Guerrero Flores Francisco. Aquí estoy, ¿sí me escucha? ¿Ya contestaste, Fernanda? Sí, perdón, no lo podía prender. Ah, muy bien. Fer, nos buscamos a otro compañero junto contigo porque va a haber un par de ejercicios, ¿eh? Entonces, Fernanda ya está aquí presente. Y pregunté por Guerrero Flores Francisco. No anda por ahí Guerrero Flores Francisco. Jair Razo. Muy bien. A ver, Jair, Fernanda. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y en la siguiente diapositiva nosotros tenemos, no avanza, ahí está, un enlace carbono-azufre y un enlace simple carbono-protón. Muy bien. Pregunta, Fernanda. ¿Cuál de esas vibraciones va a aparecer a frecuencia más baja? Los que tengan calculadora, papel, vayan haciéndola. Ya saben la ecuación. Esto va a venir en el examen, jóvenes? ¿El enlace entre carbono y azufre? Sí, ¿verdad? Porque el azufre es mucho más pesado que el protón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como el átomo es más pesado, imagínate el estiramiento ocurre más lento, ¿verdad? Y si ocurre más lento, quiere decir que hay una longitud de onda más larga, más grande. Y en el CH, el enlace es, por otro lado, también más corto, además de que el protón es más pequeñito, entonces está moviendo más rápidamente la vibración de estiramiento entre ese carbono y protón. Por lo tanto, ese se va alrededor de 3000 y tantos centímetros al menos uno. Ya lo habíamos calculado acá. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está, ¿verdad? Para un enlace carbono-protón, quedamos que es de 3023 centímetros al menos uno, que anda muy aproximado al valor real. Pero me gustaría que vieran para el enlace carbono-azufre. Entonces, Jair, ¿tienes por ahí tu calculadora? ¿Podrías hacer el cálculo? Ah, ok. Bueno, el de hidrógeno ya vimos, ¿no? 3023. Ahora para el carbono, azufre, Jair, ¿cómo andaría? ¿Te pongo la fórmula? ¿O ya la tienes? Ok. A ver. Entonces lo único, ya tienes la constante fuerza, es un enlace simple, ahí está. La masa del carbono, ya sabes cuál es, y ahí está la masa de azufre. Y la velocidad de la luz, simplemente hay que calcular la masa reducida y ya luego esto sacarle la raíz cuadrada y multiplicarlo por el resto de constantes. Pero vamos a ver dónde aparece esa banda de absorción. Recuerden, esta fórmula se aplica solamente para vibraciones fundamentales de alargamiento, de estiramiento del enlace. Quienes vayan haciéndolo por ahí también nos pueden decir el dato. No se les olvide que la próxima semana tenemos examen el jueves.
¿Alguien hizo el cálculo? Vamos a ver si Fernanda tenía razón en decir que esa vibración de carbono-azufre es una vibración de menor energía o de mayor longitud de onda que la vibración de carbono enlace simple protón. A mí el cálculo, profe, me dio 986. 986. Ajá, si no me dio dislexia numérica. Si alguien lo confirma, estaría mejor. Muy bien, entonces 3203 contra 986. Es el mismo tipo de vibración fundamental, es estiramiento, repito esto, jóvenes, porque de pronto me dicen, es que en esa longitud de onda debería haber únicamente bueno, cualquier de bending, ¿no? Cualquier vibración de torsión o de doblamiento. No. Puede haber vibraciones de alargamiento, pero de menor energía. Y recuerden que el tamaño del átomo influye mucho y sobre todo la naturaleza del enlace también. Esperemos por ahí si alguien encuentra un valor diferente, nos lo haga saber. Profe, a mí me dio 3117.16. Para el CH o para el CSBON. Para enlaces carbono-azufre o para Me carbono. dio para el carbono-azufre, profe. Ah, a ver, coincide más con el que calculó Fernando, tú lo calculaste, ¿verdad? Sí, profe, sí, creo que metí todos los datos amontonados y creo que por eso. Yo creo que era por partes. Sí. Como son números exponenciales muy grandes, más bien muy pequeños, tienen números negativos, solo la velocidad de la luz es muy grande, suele uno por ahí confundirse, pero es muy sencillo el cálculo, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos ahí los 3023 para el CH con respecto a los 985. Su compañera por ahí creo que le salió 986, algo así, ¿sí? Pues bueno, entonces, no es necesario siquiera hacer el cálculo, sino tener una idea, ¿no? Dónde aparecería el enlace carbono simple con carbono. Con respecto a estos dos, en otras palabras, yo podría eventualmente preguntar que cómo sería ahora el estiramiento carbono-carbono. ¿Cómo va a ser la vibración? La frecuencia de vibración en centímetros a la -1 para ese enlace. Pues está intermedio, ¿verdad? Porque el carbono es más pesado que el protón, pero menos pesado que el azufre. Entonces debe estar entre 985 y 3023. Es la percepción que nos da simplemente considerando el tamaño de los átomos. La constante de fuerza es la misma y de ahí pues obviamente es un modelo muy sencillo que conlleva algunos errores porque todos los enlaces deben de tener su propia constante de fuerza con valores más específicos y más exactos. Muy bien. Entonces, pues en este contexto, pues estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Es más largo el enlace carbono-protón que el enlace carbono-azufre, además de que el átomo de azufre es un átomo mucho más grande que en el caso del protoncito. Bueno, no sé por qué salió esa rayadita. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes? No, profe. Sí.
Ok, vamos entonces a continuar. Muy bien. Vamos a ver entonces las razones de... Ya sé, que no avanza. Ahora sí. Las otras vibraciones, ¿verdad? Recuerdan el esquema general que teníamos vibraciones fundamentales y vibraciones no fundamentales. Todas estas son no fundamentales. Ya sabemos que una banda de sobretono es un múltiplo de la banda fundamental. N vale 0, 1, 2, 3, etc. Una banda de combinación es la suma de dos frecuencias que interactúan. Evidentemente, solo ciertas combinaciones son permitidas, ¿no? Bandas de diferencia, es un poco más difícil de encontrarlas en el infrarrojo, pero bueno, existen. Y en vez de ser la suma, ahora son la diferencia. Dos frecuencias, vamos a suponer una está en 1250 y la otra puede estar en 1450, ¿no? Me estoy inventando los números. Entonces, una banda de diferencia de esas dos vibraciones fundamentales, pues sería alrededor de 200 centímetros a la menos 1, porque sería la diferencia entre estas bandas de absorción. Y ya habíamos visto la frecuencia de resonancia de Fermi, o las bandas que provienen o derivan de la resonancia de Fermi, pues son simplemente como una banda fundamental. Aquí tenemos una banda de absorción fundamental, se acopla o interactúa con la banda de un sobretono o de una banda de combinación. Entonces, recuerden que los carbonilos son los cromóforos que tienen bandas de estiramiento más intensas, con un coeficiente de extinción molar bastante alto. Es decir, todos los fotones que le llegan alrededor de 1720, 1750 centímetros al menos 1 para vibración carbono-oxígeno, pues prácticamente todos esos fotones se los devora el grupo carbonilo y por eso da una banda muy intensa. Entonces, recuerden, hay dos tipos de bandas de vibración en el infrarrojo, ¿sí? Las bandas de vibración fundamental y las bandas de vibración no fundamentales. Y aquí tenemos a las 4 tipos de bandas no fundamentales más comunes. Bien, vamos a ver entonces en algunos espectros dónde están las vibraciones de los grupos. Es simplemente para ilustrar lo que acabamos de mencionar. Esta es una banda de un carbonilo y recuerden ustedes que las bandas de carbonilo con frecuencia tienen bandas de combinación que salen en esta otra región. Vamos a ver por qué no. Listo. Aquí está. Ajá. Son bandas pequeñas que pueden confundirse con trazas de humedad o lo que sea. No, es banda de combinación, por lo regular. Entonces tenemos, si la banda fundamental es 1720, pues bueno, 1720 por 2 nos da justamente el primer sobretono. Si multiplican 1700 por 3, se sale ya del infrarrojo intermedio y entonces esa banda de sobretono aparece más a la izquierda, arriba de 4000 centímetros a la menos 1. Por eso lo marcan ahí de manera enfática. Primer sobretono. Vamos a reconocer algunas otras bandas por aquí. Es muy fácil. Y una de las que deberíamos de reconocer muy fácilmente en esta región, ahí que hay muchas bandas, son alargamientos carbono-protón, simétricos, asimétricos, de metilos, en este caso metilenos, porque no hay metilos, ¿sí? De CHs en general.
Muy bien. Ya está anunciada aquí la de carbonilo. Y de aquí para acá tenemos pues bandas de carbono-carbono. Ustedes ya la midieron. Recuerdan ustedes que una banda de carbono-carbono, vamos a verla por acá, en donde andaba. Aquí está CH. ¿No está calculada? ¿La podemos calcular? Para un carbono-carbono la podemos calcular. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la de carbono-carbono? ¿Qué tenemos que hacer? Es un enlace simple. La constante de enlace vale 5 por 10 a la 5 dinas por centímetro. Voy a abreviar dinas así como sea. Entonces tendríamos que calcular la masa del carbono, pero ya está ahí, ¿verdad? Masa 1 es igual a masa 2. Este sería la masa 1, este sería la masa 2, o al revés. ¿Sí? Son iguales los átomos. Y entonces sabemos que la masa de eso vale 1.99 por 10 a la menos 23 gramos. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Por la velocidad de la luz, y ya sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Cuando yo dije 300.000, la unidad fue kilómetros por segundo. Si multiplico por 1000, esos 300.000, pues entonces ya estaríamos hablando de metros por segundo, y ya en este caso estamos hablando de centímetros por segundo. Muy bien, ahí están los datos, jóvenes. A ver, ¿alguien hace el cálculo? ¿Sí lo están haciendo, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Quien tenga por el resultado nos lo puede mencionar.
¿Cuánto les dio, jóvenes? A mí me dio de 1189. Muy bien. La frecuencia fundamental vibracional para el enlace simple carbono-carbono, 1189 centímetros a la onza. Entonces, por lo tanto, aquí debe de andar. 1189, estamos hablando de, en esta región a lo mejor es esta banda que está aquí, prácticamente 1200, alargamiento carbono-carbono. Fíjense bien, alargamiento carbono o estiramiento carbono-protón. Ahora carbono-carbono. Si la molécula tuviera por ahí un carbono unido a un bromo, pues debería de andar más a la derecha todavía ese enlace de vibración. Recuerden que alrededor de 1500, más o menos desde esta zona hasta alrededor de 500, por ahí, la huella dactilar, ¿verdad? La huella dactilar. ¿Sí? Y estamos hablando de vibraciones tipo rocking, acá para los carbonos protones. ¿Sí? Carbonos unidos a protón. Muchas, las de tijera deben de andar en esta región, y las vamos a ir reconociendo poco a poco en esta región. Hay muchas vibraciones también en esta otra región que no necesariamente son estiramientos carbono-carbono o estiramientos, digamos, carbono-protón. Ya sabemos que eso están hasta alrededor de 3000 centímetros a la mano. Muy bien, vamos a continuar. Aquí está una banda de sobretono de una resonancia de Fermi para un grupo carbonilo, en este caso un cloruro de ácido. Esta pequeña bandita que está aquí, ¿sí?, es el producto de la interacción o del acoplamiento de la banda de un sobretono con una banda fundamental. Y eso hace que aparezca una banda muy cerca de la banda fundamental. El carbonilo siempre tiene este tipo de bandas más significativas de vibraciones no fundamentales, que en este caso pues representa el sobretono, que ya vimos en el anterior, y en este caso la frecuencia de resonancia de Fermi. Muy bien, vamos a ver. En la realidad, la muestra puede prepararse de varias formas. Vamos a llegar al final de esta parte, cómo está constituido un espectrofotómetro de infrarrojo. Podemos sacar las muestras de varias formas, en varias formas de preparación. Y el NIT, pues ustedes saben que es así puro, por ejemplo, un líquido, ¿no? Vamos a suponer que tenemos por ahí menta. Y la menta es un aceite esencial o eugenol o lo que sea. Es un líquido espeso como sea. Pues entonces si lo tomamos directamente y lo colocamos en la celda, pues entonces eso se le llama NIT. Muy bien. ¿Por qué tiene esta tendencia al infrarrojo una banda así ascendente? Pues bueno, pues puede deberse a que justamente la muestra está húmeda y que pueda tener humedad. Toda esta banda de aquí, toda esta región estaría reservada a la humedad. Y hay otra circunstancia cuando la película es sólida. Entonces dice que ahí la película está demasiado delgada, o que hay disolvente evaporado entre las plaquitas de sal. Quizás en las celdas de sal, quizás ustedes no hayan visto todavía un componente de infrarrojo, pero bueno, hay algunas cristales de sal. Y sí, como ustedes ven, son unas
unas pastillitas de sal cuadradas, rectangulares, transparentes completamente cuando están nuevas. Y bueno, esas celdas de sal se utilizan mucho para infrarrojo. Ajá. El problema es que son muy higroscópicas. Como es sal, pues evidentemente puede absorber humedad. Hay que guardarla siempre en un desecador, porque si no se disuelve parcialmente y se echa a perder la translucidez, digamos, de la transparencia de la pastilla o de sal. Entonces, simplemente hay dos plaquitas de sal, dos laminitas de sal que tienen un espesor, no sé, de 1/2 centímetro, no menos, unos 3 milímetros quizás, y ponen una gotita de la muestra a analizar y ponen luego las dos pastillas así como haciendo un sándwich, ¿no? Bueno, entonces, si la cantidad de muestra no es suficiente, pues genera una película muy delgada entre las dos pastillas, y el espectro se va a ver con muy poca intensidad en sus señales de vibración fundamental. Ahora, cuando está muy concentrada, pues entonces ahora se rebasan los límites de la ventana espectral en términos de coeficiente de extinción molar o de transmitancia en este caso, ¿no? Muy bien. Se puede preparar la muestra en una pastilla adicional, no ponerla NIT como comentamos, sino se puede poner en pastillas especiales. Ya le mencioné, algunas son de cloruro de sodio, otras son de otros materiales, pueden ser incluso de cuarzo, pero bueno, hay la opción de crear ustedes su propia película. Mezclan la muestra. Esto está en alguna de las prácticas que ustedes van a hacer, la preparación de una pastilla en KBR, en bromuro de potasio. Ya les quedará más claro cuando usen la empastilladora, pero en principio es poner cierta cantidad de muestra ya diluida con bromuro de potasio. El bromuro de potasio hay que secarlo, ¿sí? De preferencia con días de anticipación, mantenerlo en una estufa con trampa de cloro de calcio, no necesariamente la estufa, sino una vez que lo secan en la estufa, pasarlo a un recipiente donde esté sellado y libre de humedad ambiental, para que no se vaya para que no vaya a atrapar humedad. Entonces, pues es muy común preparar en pastilla, porque así nos evitamos bandas del disolvente para no sacar el background, no sacar los espectros que eventualmente nos servirían para eliminar esas bandas del disolvente. Muy bien. Nos vamos a referir en términos de la intensidad de las bandas como fuertes, medianas y débiles. Recuerden que las bandas del extremo derecho son más débiles, son de menor energía y son bandas de vibraciones que no generan una banda gran intensa o intensa, porque no tienen un bajo coeficiente de extinción molar. ¿De acuerdo? Entonces, fuertes, medianas y débiles, así las vamos a clasificar. Los carbonilos casi siempre son fuertes. Las señales de un triple ácido y un nitrilo muchas veces son débiles. En el mejor de los casos pueden llegar a medias. Bien, pues esto ya lo vimos de alguna manera. Ya tienen idea de dónde aparecen estas frecuencias de absorción, pero vamos a ver espectros. Yo quiero ver espectros reales para ir reconociendo las zonas donde aparecen las bandas. Recuerden ustedes que en este caso tenemos, pues bueno, una banda de absorción o bandas de absorciones para una molécula lineal, un alcano lineal. Pues todos vemos claramente que tienen absorciones de estiramiento para CHs. Ajá. Lo vemos aquí claramente. Muy bien. Y bueno, pues tenemos todas estas que ya las vimos
para un metileno. Ajá. Ahí tenemos las de tijera, las bandas de fuera del plano, dentro del plano, de torsiones. Y vean, esto es característico de un movimiento, acuérdense, de rocking, estas de las manitas, así como el concierto, de la línea de metilenos, de la serie de metilenos que están dentro de la línea o el eje central de esta cadena, ¿sí? Evidentemente, esa banda ya no aparece cuando ya nosotros tenemos un sistema cíclico. Vamos comparando el ciclo, el ciclo hexano con el decano, ¿no? Que es de 8 carbonos. Es un poquito menos complicada la zona de vibraciones acá, pero son nuevamente CHs. Estos ya son de menor energía, ya son bandas de mucha de mucha menor energía. Estamos hablando de 1400 centímetros a menos 1. Y recuerden que por allí debe estar la banda de alargamiento carbono, carbono, carbono. ¿Sí? No aparece no es muy evidente, pero debería andar alrededor de 1200 por aquí en esta zona. Es un poco débil. Acá sí está presente. Carbono, carbono. Puede ser que esa sea la de carbono, carbono. Para estiramiento carbono, carbono. ¿Sí? Muy bien. Un ciclopropano. No tiene... bueno. Aquí lo interesante sería esta banda. Carbono-bromo. ¿Sí? Y si recordamos, debe andar alrededor de 600 y tantos centímetros a la menos 1. Vamos a ver, por acá lo habíamos calculado. Aquí está para... Aquí está, 600 centímetros a la menos 1. Estiramiento, no es flexión, ¿eh? Ni es flexión ni es torsión. Perdón, aquí está. Entonces, alrededor de 600, pues miren, es esta grandotota. Esa es la estiramiento carbono bromo. Aquí deben de estar los estiramientos carbono-protón simétricos y asimétricos de los carbonos protón, de los CH, CH2 que tiene esa molécula. Es muy importante la de CH para el ciclopropano, es esta bandita aguda. Estas bandas que ustedes pueden observar, y si no son de impurezas, son de sobretonos, podrían ser sobretonos. Muy bien. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el hexeno. El hexeno es una molécula lineal. Recuerden que, miren, cómo se desplaza a más energía el enlace CH del carbono sp2. Estamos hablando de este enlace, la vibración carbono-protón. Vamos a ponerlo aquí de otro lado porque aquí es donde no... Aquí está. Entonces, carbono, carbono y protón. Esta vibración es justamente la de esa bandita. Se desplaza un poquito más hacia frecuencias mayores. Y bueno, pues ya saben, todos los alargamientos carbono-protón, simétricos, asimétricos. Tenemos un sobretono. A ver, vamos a recurrir aquí a nuestro grupo muy participativo y le vamos a pedir a Brandon, ahí, Herrera Solís. ¿Anda por ahí, Brandon? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Brandon. ¿Dónde está la banda fundamental de ese sobretono?
En 910. Ahí está el El- sobretono. Pero yo creo la banda fundamental. Acuérdense, un sobretono es el producto de n veces la banda fundamental. Entonces, si yo te doy la frecuencia del sobretono, tú puedes calcular la frecuencia de la banda fundamental. Si te doy la frecuencia de la banda fundamental, tú tendrías la capacidad de calcular la banda de sobretono, de esa frecuencia fundamental. ¿Qué tendríamos que hacer, Brandon? Pues dividir, ¿no? Claro, ¿entre cuánto dividirías, Brandon? Yo diría que 2. Bueno, ¿De dos? el Claro. está en 1800, ¿no? Sí. Más o menos. Si está en 910, la banda fundamental debe estar a la mitad de esa banda de sobretono, que serían 400, ¿qué? 55. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, 455, vamos a localizarla donde andará por ahí la 455. Pues anda por acá, por este lado. Es una banda que no es muy intensa, pero si esa es de sobretono, debe de andar por aquí la banda fundamental. ¿Dónde está? Acá, más o menos. 455. Ujú. No necesariamente va a ser la mitad, acuérdense. La estoy poniendo yo a la mitad, pero a ver, vamos a borrar. Pues debe ser una banda visible. Probablemente sea esta. Muy bien. Sí, pónganse a usadillos, ¿sí? Porque yo voy a seguir insistiendo con estas bandas no fundamentales, que son los sobretonos, las de combinación, y las frecuencias de Fermi, ¿no? Resonancias de Fermi. Muy bien. A ver qué dice por ahí. Search por el plano. Ok. Vamos a ver. Este otro. Vamos a ver el enlace carbono-protón, los estiramientos. Aquí los tenemos. Ya sabemos dónde aparecen. Incluso para el metilo. También aquí estarían el alargamiento carbono-protón para el grupo metilo. Vamos a poner CH+. Asimétricos y simétricos, ya se saben. Todos deben estar. Siempre va a haber esa banda en hidrocarburos. Siempre va a haber esa banda o ese conjunto de bandas en compuestos que tienen carbonos e hidrógeno unidos directamente. Este es el doble enlace carbono-carbono. Aquí es un poco más débil, ¿sí? Que la otra molécula. ¿Cómo influye la simetría? Pues estamos viendo que aquí tenemos el trans y aquí tendríamos en principio el trans, el cis. Recuerden ustedes que la nomenclatura correcta que podríamos usar en este caso es justamente la Entgegen y la Zusammen EIZ, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es más débil esa banda? ¿A qué le atribuirían ustedes? ¿Quién me quiere decir por qué es más débil? Es más, yo les puedo decir, vamos a ver, si tengo un alqueno muy parecido a ese alqueno con respecto a este otro alqueno, ¿cómo quedaría la vibración carbono-carbono?
A ver, jóvenes. Primera pregunta, y después vemos este segundo ejemplo. ¿Por qué es más débil la banda del compuesto E con respecto a la banda de estiramiento carbono-carbono del compuesto Z o cis? ¿Así son de participativos ustedes? ¿Podría ser por alguna obstrucción en la vibración de los átomos de hidrógeno, profe, al estar en la E? Analiza la estereoquímica. ¿Sí? ¿Cuál de esas dos? ¿Recuerdas quién habló? Perdón. Alberto, profe. Alberto. Mira, Alberto, es muy sencillo. Recuerda que las bandas más intensas tienen que ver con bandas que absorben o son producto de la absorción de muchos fotones, ¿verdad? Y bueno, estas bandas son producto de vibraciones moleculares, de los enlaces que están normalmente involucrados en una molécula orgánica. Pero quedamos que todas estas bandas, todos los picos que ves son productos de dipolos, moléculas que tienen un dipolo determinado en algún momento dado. Si no es un dipolo permanente, un dipolo que en algún momento dado, en escala de tiempo del infrarrojo, ocurre. Porque recuerden que ya les mostré en el caso del dióxido de carbono, hay vibraciones que son ciegas en el infrarrojo, pero que se ven en Raman. ¿Por qué? Porque la molécula de dióxido de carbono tiene simetría. Y si esa simetría digamos, se mantiene permanente, esa distribución electrónica nunca genera un dipolo, pues no vamos a ver señal. Entonces, ¿cuál de esas dos moléculas genera un dipolo más intenso? Pues la que tiene más cargado los grupos alquilos hacia un lado. ¿Sí? Esta más o menos está compensado el dipolo que puede ocasionar este metilo con este otro, pues más o menos se cancela. En otras palabras, el dipolo que genera total de esta molécula es un poquito más chico que el dipolo que genera esta otra molécula. ¿Sí? Y en el ejemplo, las otras dos tenemos lo mismo. Ahora sí tenemos un dipolo claramente que va hacia los metilos. ¿Sí? Y aquí prácticamente este dipolo con este otro prácticamente están cancelando. La vibración también debería ser muy débil en esa molécula. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a continuar. Conforme se va extendiendo la conjugación, estas vibraciones se van a ir hacia frecuencias menores. Es decir, a energías de menor, bueno, menor en general, ¿sí? Vean ustedes, por ejemplo, aquí tengo un solo enlace, aquí hay dos enlaces, pero recuerden, está conjugado, pi, sigma y pi. Ahora tenemos con un aromático que tiene, bueno, densidad electrónica rica en electrones pi, tenemos sigma y luego aquí tenemos otro pi. Y acá estamos extendiendo la conjugación, sigma, pi y pi. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Mientras más conjugado, la banda se va desplazando hacia el lado derecho
Lo vemos aquí claramente. 1643, 1640 y 1630 se va desplazando hacia la derecha. Lo mismo en la ciclohexenona con respecto a la el ciclohexeno con respecto a la ciclohexenona. Muy bien. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos para un doble enlace conjugado. Tenemos el alargamiento carbono-protón, ya los habíamos por ahí calculado. Para doble, no es cierto, habíamos calculado 1100 y tantos, 1200 las del enlace simple carbono-carbono. Estas son enlaces doble carbono-carbono, vibraciones fundamentales. Pues tenemos dos tipos de doble enlace diferentes y por lo tanto nos da esas dos bandas diferentes. ¿Sí? Aquí deben de andar 1100 y tantos las bandas de absorción carbono, simple carbono. La huella dactilar tenemos los bending, los wagging, los scissoring y todas esas cosas, ¿verdad? Que ya vienen. El rocking seguramente puede ser uno de esos. No es cierto, rocking no sería importante en esto porque no tenemos muchos metilenos. Muy bien, tamaño del anillo. Hacia dónde se desplaza la frecuencia de absorción. ¿Sí? Tenemos un anillo de 7 miembros. Este es de 7, este es de 6, de 5 y de 4. Y finalmente tenemos uno de 3. Y bien, de 1650 se va corriendo hacia 1656. Sin embargo, la secuencia, la tendencia va en ese sentido. 50, 46, 11, 1566 y 1656. ¿Por qué no encaja en esta serie? Debería ser, si vamos en ese sentido lógico, menor a 1566. Y sin embargo, es incluso más grande que la frecuencia de absorción del anillo de 7. ¿A qué creen que se deba? ¿Podría ser la tensión que hay en esos enlaces? Exactamente. ¿Sí? Fíjate bien, como bien lo mencionas, evidentemente la tensión va a hacerse más evidente de aquí para acá. Todo un anillo de 6 no habría tanta tensión, no se distorsionan mucho los ángulos, pero a la derecha se distorsionan mucho los ángulos. Pero recuerden que en el caso del ciclopropeno o del ciclopropano, los enlaces de carbono-protón, vamos a suponer que tenemos el ciclopropano, no doble enlace. ¿Recuerdan los famosos enlaces tipo banana? De la enorme tensión angular que tienen se distorsionan hacia afuera, forman como una especie de platanito esos enlaces. En este caso, el doble enlace dentro del alqueno se forma más fuerte, porque está más cerca, a pesar que hay una distorsión más alta, ¿sí? Una tensión angular más alta, pues entonces la frecuencia de vibración de ese carbono-carbono se vuelve más alta porque tenemos un enlace más estrecho, un enlace más corto entre los dos carbonos. Muy bien, entonces, pues obviamente con la pura secuencia sabemos cuál es el de mayor energía. Y el de mayor energía en este caso es el del ciclopropeno, el del doble enlace del ciclopropeno. Bien, tenemos en este caso, bueno, un doble enlace que está entre los carbonos cabeza de puente que unen a esos dos ciclos. Y bueno, este se desplaza un poquito más a frecuencias menores.
más a la derecha. Bien, fíjense que vamos a tener aquí una serie de, que no, como les digo a ustedes, no se van a aprender las frecuencias, es imposible. ¿Sí? Es las tendencias, jóvenes. Razonar por qué se da este comportamiento. Ajá. Entonces, si tenemos necesidad de la frecuencia exacta o más precisa, la calculamos. Hay muchos programas para hacer esto. O de plano consultamos las tablas de datos que todavía existen y que hay libros que tienen una cantidad de frecuencias de vibración muy, muy rica en términos de diversidad estructural. Pero vean la tendencia. Vamos a ver qué diferencia hay entre ellos. Entre el anillo de 3, 4, 5 y 6 ya lo analizamos. Pero hacia la derecha, ¿qué diferencia hay? El patrón de sustitución. ¿Sí? El número de grupos R's unidos al doble enlace. En el caso intermedio estamos viendo que las frecuencias de absorción, poniéndolo en grupo alquílico, se corren a frecuencias altas. ¿Sí? Frecuencias bajas, con excepción del ciclo propeno, el anillo de 3 miembros. Pero vamos del ciclobuteno de 1566 al metil o alquil ciclobuteno a 1641, al dialquil 1675. Y así en esta serie podemos ver que en anillos de 4 a 6 miembros el número de sustituyentes en el doble enlace ocasiona corrimiento de las frecuencias hacia más alta energía o longitudes de onda menores. Como ahí tenemos 1681 con respecto a 1646. Y curiosamente en el ciclo propeno se vive lo inverso. Mientras más sustituyentes tenemos nosotros, no es lo inverso, es la misma tendencia, ¿no? Mientras más sustituyentes tenemos, se va hacia frecuencias nuevamente más altas, de 1156 a 1788 y a 1883. Muy bien. Entonces, en una pregunta tentativa, ya que está cercano el examen, ¿no? Yo puedo poner estructuras y puedo decirles, ordene las frecuencias de vibración del enlace doble carbono-carbono de menor a mayor energía. Entonces, no hay necesidad de aprenderse las frecuencias. Sí, sería un crimen que yo les diga en una serie, diga cuál es la frecuencia de absorción para esto. No, jóvenes, no va por ahí. Tendencias, razonamiento es lo que necesitamos y en ese sentido va a ser elaborado justamente el examen. Por eso me interesa que pregunten, ¿no? Muy bien. Enlaces endocíclicos fueron los que vimos, dobles enlaces endocíclicos. Ahora tenemos enlaces exocíclicos. Aquí tenemos un compuesto que se llama aleno. Ustedes ya saben que se llama aleno, este tipo de compuestos. Aquí lo tenemos. Aquí está. Son dobles enlaces acumulados o compartidos por un mismo carbono. Son moléculas lineales a lo largo del eje de hidrocarbonado. Y bueno, pues esos tienen una frecuencia de absorción. Podemos considerarlos como dobles enlaces con características especiales. Recuerden que, ¿cómo quedarían los orbitales, no? El carbono del medio tendría, orbitales de esta forma, orbitales P puros. Muy bien. Y este carbono estaría enlazado. Déjenme pasarme de este lado, porque esta pantalla tiene su defecto ahí. Aquí está. Entonces, estaría enlazado a este carbono y estaría enlazado al otro carbono.
Pero cada uno de esos carbonos en extremos tienen protones. Este sería un protón y este sería el otro protón. Y curiosamente, estos enlaces están en el plano, en el otro carbono. Entonces significa que este tiene un enlace pi arriba y abajo del plano que se traslapa con este. Por lo tanto, este tiene un enlace p puro que se traslapa con este otro. Y así se ve claramente la interacción de los orbitales. Es decir, el carbono que está en medio tiene realmente hibridación sp. Es lineal. Muy bien. Es el que se sale de la secuencia, del contexto. Pues ya podemos ver entonces, vean, este ya es acíclico. ¿Sí? No está formando parte de un ciclo. Y estamos hablando de una frecuencia de 1655 centímetros a la menos 1. Pues prácticamente en el ciclo hexano, ya se acabó la tensión angular, pero la tensión angular crece hacia este lado. Por eso hay la mayor variación de las longitudes de onda del enlace doble carbono-carbono. Las frecuencias de absorción. Muy bien. Ok, nos vamos a ir en términos de patrón de sustitución un poquito a lo que estábamos viendo en el caso anterior, hace un par de diapositivas. Mono sustituido, disustituido cis, trisustituido y tetrasustituido. Ajá. Entonces vean cómo se va 1645, 1660, 1675, 1680. ¿Sí? Y se va corriendo hacia abajo. El patrón de sustitución, ya saben ustedes, que va, mientras más grandes sean los sustituyentes, más grande el número, ¿sí? No el tamaño. Ese sería otro análisis. Pues entonces se va a frecuencias mayores. Muy bien. Bien. No los voy a marear demasiado con estas tablas, con estos valores. Tendencias, jóvenes. Solamente quiero tendencias. No aprendernos los números que están viendo ustedes ahí. ¿Sí? Entonces, alcano mono sustituido, disustituido cis, disustituido trans. Y bueno, trae por ahí las bandas de absorción. La S, recuerden que es fuerte, ¿no? Strong. Entonces, pues más o menos la ubicación en frecuencia de esas bandas en función del patrón de sustitución. Muy bien. El reconocimiento de las bandas. Triples enlaces. Recuerden, miren, vamos a poner en contexto así para que no se me preocupen demasiado. ¿Mm? Es mucha información, pero bueno, los detalles de forma general son los que quiero estar transmitiendo. Vamos a ver. Yo creo que ya a estas alturas sí serían capaces de poner un orden de enlace para esa serie. ¿Cuál de esos tiene una mayor fuerza de enlace? Pues el alquino. Y de ahí le sigue el carbono, doble enlace, carbono. Perdón, porque parece en C también, pero este sí no. Vamos a recalcarlo. Ajá. Eso es en términos de fortaleza del enlace. Y ahora en términos de longitud de onda. Ordénenlos de mayor a menor longitud de onda. Ahí está, lambda, centímetros a la menos 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, centímetros a la menos 1. Pues también el alquino sigue esta misma secuencia que con respecto al alqueno y al alcano. ¿Sí? Pero si yo les digo, ahora, a ver, en este espectro seleccione las bandas más representativas de un
triple enlace. Pues, ¿cuáles son las bandas más representativas de un triple enlace? Pues el triple enlace, ¿sí? Y pues obviamente no me lo van a ubicar acá, ¿no? Estamos hablando de alargamientos carbono-carbono. Aquí está, miren, stretch, acuérdense, estiramiento carbono-carbono. Esa banda, yo creo que sí no les costaría trabajo decir que está en alrededor de 2100 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Que un grupo oceano aparece por ahí, un triple enlace de nitrógeno, muy cercano que a un carbono-carbono, pero aparece en 2250 más o menos centímetros a la menos 1. Y que si tenemos un alquino terminal, pues este alargamiento protón-carbono, este que estamos ilustrando aquí, es este de aquí, es característico, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, bandas características de un alquino, pues la 2100, 2100 más o menos, 2150, por ahí van a variar un poquito. Y si es alquino terminal, pues la de 3200 más o menos centímetros a la menos 1, que es muy característica y muy intensa. ¿Sí? No vayan a eventualmente a confundir esta frecuencia de absorción con la de 1H que aparece justamente en esta región, pero acuérdense que son bandas anchas. Bandas anchas. Recuerden que esta también es importante dentro de un alquino. ¿Sí? Pero ahora, por otro lado, yo les doy una molécula y les pongo 4 espectros de infrarrojo. Entonces, seleccione el espectro correcto que corresponde a esa molécula. Bueno, pues tienen que poner atención a la estructura de la molécula y cuáles tipos de bandas generaría en función de la constitución, la fórmula estructural de la molécula. Tiene dobles enlaces, si son carbono, nitrógeno, carbono, oxígeno, carbono, carbono, tiene triples enlaces, no los tiene, tiene un halógeno, ¿sí? En fin, eso es lo que sí tienen que estar obligados a aprender, jóvenes, en esta parte.